contexto político. Y recibimos ya vía telefónica al licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político, con quien abordaremos el contexto en la materia de esta semana. Luis Fernando, buenos días, bienvenido, te saluda Diana Torres. Muy buenos días, Diana. Justamente abordando el tema de la participación ciudadana, en razón del proyecto de reglamento sobre el tema de participación ciudadana propuesto por el Cabildo de Torreón, y que hoy día se encuentra sujeto al análisis y al debate. Y pues nuestra opinión particular es que no satisface las exigencias de un sistema moderno en el que el ciudadano en sus vertientes individual y colectiva es el protagonista principal de la vida pública. El ciudadano tiene frente al Estado una doble posición: la de constructor activo del poder público y vigilante exigente de su ejercicio, por una parte, y por otra, la de gobernado, que como tal debe acatar, debe obedecer al orden jurídico, cuya estructura de mando está legitimada solo en la medida en que la democracia y la participación ciudadana sean una realidad. Por ello, ante las deficiencias evidentes que presenta nuestra democracia, es necesario impulsar la participación ciudadana en la construcción del poder político desde la base social, que incluye tanto el diseño de políticas públicas como el seguimiento de su aplicación y la medición de sus resultados. Se trata, pues, de abrir canales de participación democrática que vayan más allá de la emisión del voto, de la militancia a través de los partidos en tiempos de elecciones. La participación ciudadana es un derecho constitucional vinculado en forma inseparable a la libertad de reunión y asociación, al derecho a la información y a la rendición de cuentas. Todos estos son derechos humanos fundamentales que tienen una existencia incluso anterior al Estado. El Estado no crea ni concede tales derechos, sino que simple y llanamente los reconoce y los asume como obligado que es el Estado al respeto y a la garantía de tales derechos humanos. Por ello, en el interactuar entre ciudadano y autoridad, la transparencia es requisito indispensable para que del conocimiento generalizado de la cosa pública a profundidad y en detalle puedan surgir el análisis, las opiniones y las iniciativas de los ciudadanos para influir en el actuar del gobierno en temas concretos. El proyecto generado por el Cabildo de Torreón, cuyo comentario nos ocupa, está plagado de inconsistencias, pero en específico tiene al menos dos defectos esenciales. El primero consiste en que el proyecto no establece la obligación de la autoridad municipal en el sentido de cumplir con una elemental transparencia que el gobierno debe asumir con el compromiso de poner a disposición del público la información en tiempo real, lo que hoy día implica que lo haga mediante tecnología digital de última generación en Internet. La omisión en que incurre el proyecto reglamentario que nos ocupa al eludir este compromiso básico deja a la ciudadanía torreonense en las tinieblas que hasta hoy imperan. Otro defecto medular del proyecto que hace nugatorio el objeto y fin que por naturaleza le corresponde al reglamento consiste en la pretensión de controlar la creación y funcionamiento de las asociaciones cívicas a la medida de los deseos del gobierno, mediante la exigencia de un registro del que deriva la licencia o patente en virtud de la cual el poder público decide quién o quiénes tienen permiso para interactuar con la autoridad, lo que genera dos clases de ciudadanos, el reconocido como tal y el que no tiene el reconocimiento del gobierno. La propuesta reglamentaria en comento pretende usurpar la representatividad de la sociedad por medio de una estructura orgánica disque ciudadana que se agrega a la estructura burocrática del poder público. Ese intento invasivo corresponde al estilo del moreirato que se alimenta de una red clientelar parasitaria, que a diferencia del viejo PRI que favorecía
a los amigos y familiares de los funcionarios en turno. El día de hoy genera políticas dirigidas a un colectivo más extenso, al estilo de los comités bolivarianos de Venezuela, de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, lo que va en contra de la libre participación ciudadana y de la sociedad abierta, que son indispensables para el ejercicio pleno de la democracia. Por todo lo anterior, el Cabildo de Torreón debe dejar sin efecto el proyecto de reglamento mencionado y generar otro que impulse la participación ciudadana a partir del compromiso de la autoridad con el derecho a la información, a la transparencia y a la rendición de cuentas, así como del reconocimiento a la libertad de reunión y asociación de todo ciudadano, del ciudadano de a pie o ciudadano de la calle, sin distinciones ni privilegios, Diana. Luis Fernando, el Cabildo está convocando a la discusión de este reglamento, a la propuesta pues que han planteado de este reglamento. ¿No considerarías tú que esto puede abrir la puerta finalmente a que se enriquezca, o realmente ves que las carencias están ya sentadas y que podría terminar por aprobarse como está dictado? No, bueno, no sé, realmente hay que aprovechar la oportunidad para que surja un buen reglamento. El hecho, ese es el objeto de nuestra participación, de la emisión de nuestra opinión, tiene por objeto señalar lo que le falta al reglamento. Lo que ocurre es que sí son carencias fundamentales, porque pues están en la base misma del contacto que debe tener la autoridad con la ciudadanía y viceversa. Y digo yo que son fundamentales porque precisamente es importante ligar el derecho a la participación ciudadana con otros derechos que son precisamente el de libertad de reunión y de asociación, y también el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas. Todo está ligado, porque si no tengo una información adecuada por parte de la autoridad sobre todos los temas de la cosa pública, ¿de dónde voy a sacar una opinión? ¿Cómo voy a expresar una opinión? Pues mi opinión se va a limitar a exigir la transparencia y la rendición de cuentas, por ejemplo. Uh-huh. En el segundo caso, pues tenemos que efectivamente hay una tendencia legislativa desde la ley de participación ciudadana del Estado, que fue publicada el 15 de julio el 16 de noviembre de 2001, y luego el 27 de junio de 2008 fue reformada ya bajo este régimen de los Moreira, y en ambos casos vemos una tendencia a regular la participación ciudadana a tal extremo que pareciera que se está regulando una estructura burocrática más, inclusive es decir, porque se le llena de exigencias, se llena de requisitos, se le obliga a registros de los cuales deriva una autorización para poder interactuar con la autoridad, y ese no es el sentido de la participación ciudadana. Sí. La participación ciudadana debe ser abierta. Sí, por supuesto. Yo recuerdo hace ya algunas semanas cuando se presentó la idea, platicábamos tanto con el primer regidor como con la oposición sobre lo que está planteando, porque el reglamento incluye, digamos que formas bastante complejas, porque me parece muy aventurado hablar de la posibilidad de convocar un plebiscito, por ejemplo, a un referendo municipal. O sea, no es poca cosa lo que se está planteando. Y yo recuerdo cuando en esta ocasión hablamos con los regidores de haber planteado la pregunta de finalmente qué organismo, porque esto es un proceso electoral, hablar de un plebiscito, de un referendo, estamos hablando de un proceso electoral. Y yo decía en su momento, ¿qué organismo va a garantizar la limpieza, los recursos y el conteo de los resultados de esto? Y pues finalmente ese organismo es el propio municipio. Entonces creo que ahí es donde me parece muy aventurado plantear mecanismos tan complejos como un plebiscito o un referendo sin tener por anticipado pues una condición básica, que es un organismo autónomo que pudiera garantizar la efectividad de este proceso electoral. Y ahí es donde a mí se me antoja
pues que estemos jugando algo sin todas las cartas sobre la mesa y que pues no sea más que una figura para venir a legitimar decisiones que ya están tomadas. No sé, habría que escuchar cuál es la discusión que se va a llevar a cabo el viernes con los ciudadanos que aporten sobre esto, pero ¿tú ves la posibilidad de realmente caminar hacia un mecanismo fortalecido de procesos electorales municipales con transparencia y con garantía de los resultados? Bueno, lo que pasa es que tú tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero se me hace que ya nos fuimos a lo más complicado del proceso. No tenemos ni la base, ni la base de interlocución cotidiana entre autoridad y ciudadanía. Y me estoy refiriendo, vuelvo al tema concreto de los de la información que debe estar disponible para que el ciudadano opine. Incluso hasta por generar opiniones, es decir, no se puede en una sociedad en la que no existe una cultura de generación de opinión pública el de repente brincar al plebiscito o al referéndum. Es decir, todavía habría que ser hasta más elementales en todo esto. No quiero decir con esto que repudio las figuras del plebiscito o el referéndum, no, deben existir y se deben instrumentar, como bien dices tú, con una pues de una manera viable, lo más sencillo posible, pero al mismo tiempo está faltando lo que es la cultura cotidiana. Me refiero yo a que exista la información en tiempo real del avance de las obras, de las contrataciones, de todo lo que concierne a la vida diaria de la ciudad, el conocimiento de las nóminas, el número de trabajadores que existen, cuánto ganan, etcétera, para poder ir generando una opinión sobre los temas cotidianos, los temas más simples. Sí. Y de ahí sí se puede, con el tiempo, con un ejercicio de esa naturaleza, pasar a algo más complicado, como pudiera ser un plebiscito o un referéndum. Aquí la carencia es esencial. Yo quisiera recordar, porque en julio de este año estuvimos viviendo una controversia pública, porque al Consejo de Vialidad que existía funcionando en esos días, le fue encimado un consejo de movilidad que fue creado con un reglamento a modo por parte de la autoridad, precisamente para sacar fuera de la jugada a un consejo que ya existía y funcionaba. En ese sentido, tenemos que irnos todavía a lo más simple, a lo más esencial, el dar la oportunidad de participación sin generar tantas estructuras burocráticas que ahoguen a la participación ciudadana. Un ejemplo, por ejemplo, todos estamos de acuerdo que las mujeres deben participar y darles más oportunidad de participación, pero al llegar al punto de la cuota de género, por ejemplo, es absurdo que en el reglamento que existe se obligue a las asociaciones como requisito para su registro el que tengan entre sus dirigentes equidad de género, es decir, igual número de personas de ambos sexos para que se respete ese principio de no discriminación. Bueno, pues eso es verdaderamente ya imponer una forma de resolver la estructura orgánica que no tiene sentido. De las asociaciones. Exactamente, sí. O sea, es ir a meterse a las entrañas de la estructura de las asociaciones para regularlas, pues no sé si para dificultarlas o qué, pero hay que considerar que la participación ciudadana debe impulsarse como algo espontáneo que es decir, la expresión de demandas ciudadanas en vecinales, por ejemplo. Pues ¿qué tiene que ver ahí la cuota de género? No tiene sentido. Oye, Luis Fernando, y pienso, la verdad es que revisar esto y efectivamente donde la propuesta de reglamento habla de que en aras de garantizar la equidad de género, esto que tú dices, ¿no? Las asociaciones o grupos que deseen participar tendrán que tener garantizado una equidad en los integrantes directivos de sus órganos, igual número de hombres y mujeres.
pienso, ¿y cuántas directoras municipales de dependencias tenemos? ¿Cuántas funcionarias de primer nivel tenemos, no? Sí, es decir, imponen cargas a la participación ciudadana que los propios gobiernos no cumplen, no asumen. Entonces, pues no tiene sentido. Es decir, resulta ahora que es más reglamentado el ejercicio de la participación ciudadana que el ejercicio de la función pública. Exacto. Sí. Ese tipo de cosas son las que pues yo lo expreso en una figura en la que digo que tiene muy poco motor y muchos frenos este reglamento para la participación ciudadana. Sí, bueno, pues ahí está, creo que valdría la pena, se está haciendo circular una invitación, según me dijeron, pública para el próximo viernes 11 de noviembre en el Gimnasio Auditorio de la Universidad Iberoamericana a las 10 de la mañana para que todos quienes deseen opinar y analizar las propuestas que están plasmadas ya en el primer proyecto del Reglamento de Participación Ciudadana lo hagan llegar, y pues creo que será importante volver a abordar el tema después de esa sesión. Pero no es este viernes, es hasta el siguiente, ¿no? Viernes 11 de noviembre. Viernes 11 de noviembre, perdón. De este viernes en 8 días. Sí, pues ahí está y daremos seguimiento porque creo que has hecho señalamientos muy puntuales que vale la pena pues seguir a detalle. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Gracias, Diana. Gracias a todos en cabina y al auditorio en general. ¿Nos dejas un punto de contacto finalmente si el público desea establecer comunicación contigo? Sí, cómo no. Mi domicilio es en Avenida Morelos 30, Poniente Interior 6. Mi teléfono, el 716-2636. Ahí está. Muchísimas gracias. El licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk.